Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos. Algunos de ustedes estuvieron en diciembre en lo que fue algo así como el lanzamiento de este ciclo de conversatorios que titulamos La ciudad y su memoria a través de la fotografía. Ese día hablamos de diversos temas que vamos a desarrollar durante este año. Y el primero que habíamos escogido era el Parque Romero. Nosotros hicimos este afiche y pues escogió el color verde porque es lo más relacionado con el tema de los parques, la naturaleza. Vamos a hablar puntualmente de este parque, pero la pregunta que nos haríamos todos o pudieran hacerse ustedes es ¿por qué el Parque Romero y por qué no el Parque García Rovira? Que en teoría, según la historia de nuestra ciudad, ese fue el primer parque. Entonces vamos a ver por qué. Uno de los datos una de las intenciones de estos conversatorios es de pronto rectificar muchas cosas de la historia. Desafortunadamente pueden haber errores de impresión, puede ser que en ese voz a voz se genere un error, o puede ser que al tomar alguna imagen se cometa algún error. Encontramos en los libros que la donación del lote donde se desarrolló este parque, el Parque Romero, había sido en 1888. Con la historia que vamos a revisar nos vamos a dar cuenta que no pudo haber sido ese año y que se debió presentar un error que debió ser el año 1880. Que alguien por continuidad le puso los 38 seguidos, pero vamos a ver que realmente la donación de Anselmo Peralta y doña Trinidad Parra Orozco fue hacia el año de 1880. Ellos donaron 3 terrenos con 3 funciones. Donaron el terreno para el hospital, para el cementerio y lo que es hoy el parque. Pero en ese momento el hospital, que se llamaba como todos los demás en el país, que era San Juan de Dios, el cementerio, que es el que conocemos hoy como el Católico, pero no había parque. ¿Qué era lo que había al frente de ellos? Era una plazuela que llamaban Plazuela del Hospital, o la gente la llamaba Plazuela San Juan de Dios, con el mismo nombre del hospital y de la capilla que hubo en ese sitio. También hubo una capilla que se llamaba San Juan de Dios. En esta imagen que podemos apreciar, es una imagen que se obtuvo en una panorámica, por eso no se ven en la mejor calidad, pero se ve el tamaño del lote que fue la donación. Trinidad Parra de Orozco fue una señora muy conocida, muy filantrópica en Bucaramanga, que ella junto con su papá donaron muchos terrenos al municipio. ¿Qué es lo que encontramos nosotros detrás del cementerio, detrás del hospital actualmente? Es la Cañada de la Quebrada, La Rosita, ¿es correcto? Y pasando la Quebrada de La Rosita encontramos el barrio San Miguel, que originalmente se llamó Hacienda La Bucaramanga. Eso también fue de la familia de Trinidad Parra Orozco. Entonces, calculen ustedes la dimensión de los terrenos que tenían ellos, que era desde donde conocemos el Parque Romero, la hondonada de la Quebrada, el barrio San Miguel, y daban con la quebrada, con el cauce de la quebrada El Oro. Eran unos terrenos bastante grandes. Colombia se ha caracterizado por sus guerras civiles. Nosotros, y sobre todo Santander, ¿no? La mayoría de las guerras civiles han nacido en nuestro departamento, por eso nos dicen que somos muy peleones. Pero la mayoría de las guerras civiles se han originado en Santander. Y hubo una guerra muy particular que fue la de 1885, que duró entre 13 y 15 meses, que fue la famosa que culminó en Enciso, recomendado el libro de nuestro amigo Hernán Darío, que detalla todos los pormenores de esa guerra. Pero esta guerra tuvo una particularidad. Después de que culminó hacia el año de 1886, el gobierno dio una orden de buscar de alguna manera espacios en los cuales se lograra la concordia del pueblo, porque era la típica guerra entre liberales y conservadores. Entonces lo que dispuso el gobierno fue
creemos parques en Bucaramanga. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta en 1886 no teníamos ni un parque en la ciudad. O sea, no éramos la ciudad de los parques, porque no había ningún parque. Y fue en esa guerra civil de 1885 que el gobierno dijo, venga, ya duramos un año dándonos palo, cantidad de muertos, cantidad de, mejor dicho, busquemos algo para calmar toda esa ira del pueblo y seamos en un punto de encuentro donde seamos más cordiales los unos entre otros. Y fue la orden de crear crear un parque, perdón. Pero la idea, como sucede hoy en día, ¿no? Tenemos una idea de un proyecto, pero de aquí a que se lleve a cabo es complicado. Ejemplo, los puentes, los convertidores de nuestra ciudad. Nacen las ideas, pero nos demoramos 20, 30 años en sacarlos adelante. Entonces, fue después de esa guerra civil, en 1886, que dijeron, vea, hay un espacio que se puede utilizar al frente del hospital, que era la llamada la Plazuela San Juan de Dios, que llevaba el mismo nombre del hospital y el mismo nombre de la capilla que estaba al lado. Entonces dijeron, qué mejor honor que usar el de Custodio García Rovira, un hijo ilustre de nuestra ciudad. Él fue el único mártir nacido en Bucaramanga que murió en la campaña libertadora. De resto, mucha gente de otras ciudades y muchos extranjeros. A la campaña libertadora vino mucha gente de afuera, hasta de Europa. El ejemplo de Luis Perú de la Croa. Entonces dijeron, hombre, ahí hay una plazuela que podemos utilizar. ¿Por qué no utilizaron? Fíjense que aquí estamos diciendo que no pensaron en el nombre de Parque Romero. Dijeron, el primer parque de la ciudad se debe llamar Custodio García Rovira y va a ser al frente del Hospital San Juan de Dios, en la plazuela que hay allí. Pero no habían hablado del Parque Romero. Ese tenía que ser el primer parque de la ciudad. Entonces ahí encontramos otro error en la historia cuando hablan del Parque García Rovira, que lo tenemos aquí al lado, que copian esa información y dicen que el lote donde se planeó hacer el Parque García Rovira fue donado por Trinidad Parra de Orozco. Entonces eso es un error de transcripción que encontramos en libros, inclusive en libros desde el año 40, que simplemente fue una transcripción, pero no se analizó los hechos que acontecieron en todos esos años. Entonces, ¿dónde está García Rovira? ¿Qué había? Teníamos aquí al lado de nosotros la plaza principal, conocida como la Plaza de la Constitución, que era el sitio donde se reunían los mercaderes, los comerciantes, los políticos y hacían las paradas las fuerzas militares. Entonces ahí no podían hacer un parque. ¿Cómo iban a hacer el Parque García Rovira acá? ¿Dónde hacían todas esas manifestaciones? ¿Para dónde mandaban los políticos? ¿Para dónde hacían las paradas militares del ejército? Y lo más principal, los mercaderes que bajaban el domingo, ¿dónde se iban a reunir? Entonces dijeron, no, al frente del Hospital San Juan de Dios. Apenas llevábamos un año en la historia de este parque, del Parque Romero, que se decidió hablar del primero. ¿Por qué? Porque ese parque tiene más historia que el Parque García Rovira, por eso lo traemos hoy a la presentación. Entonces, en el año 1886 comenzó su construcción de la primera versión del Parque García Rovira, pero resulta que eso coincidió con la remodelación o ampliación de hospital. Algo estaban haciendo en el hospital y no tenían dónde colocar los materiales y los colocaron ¿dónde? Al frente en la plazuela. Entonces fue la primera momento en que se suspendió la construcción del parque. Esta es una foto Gabasa que poco se ha mostrado, no se ha publicado, poco ha salido en los libros, pero es una foto del parque muy linda. Vemos que sí hay un pasto, pero no hay un diseño de un parque. Era todavía la forma de una plaza libre. La firma Gabasa la encontramos aquí en la parte inferior. ¿Y qué es lo que vemos al fondo? El cementerio. Entonces es una foto muy poco publicada de ese espacio.
Entonces la primera demora para hacer el Parque Romero fue la remodelación del hospital. Ocurrió durante todos esos ires y venires de la construcción de este parque que hubo un fuerte temblor en el año de 1875 en el Estado Soberano de Santander. Se movió lo que es la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta, hubo movimientos telúricos fuertes y decidieron hacer unos monumentos en honor o en recordación de ese fatídico momento. Hubo bastantes muertos y en el año de 1890 hicieron este monumento. Si ven que no hay vías, no hay parque, no hay plazoleta, hicieron este monumento. Si vemos la foto de cerca, ahí está la fecha del temblor, 1875, y en Cúcuta hicieron un monumento, no sé si similar, no lo encontré en las redes, pero también hicieron un monumento por ese evento que nos sacudió. Cuando se hizo el monumento no éramos el Estado Soberano de Santander, fue cuando el terremoto. Pero ¿por qué traigo yo a colación esta foto? Primero la he publicado sin la firma Gabasa y logré encontrar el original con la firma Gabasa, como hecha a mano. Pero la traigo a colación porque este monumento está ubicado sobre una de las calles de la avenida que hoy en día encontramos, de la calle 45. Es decir, cuando se hizo la ampliación de esa calle, lastimosamente, como siempre hacemos acá, remodelamos y no preservamos y no cuidamos la historia. Este monumento se perdió. ¿O alguien me da razón de dónde está? Porque yo no lo he encontrado. Entonces nosotros encontramos que ahí están los árboles que se conservaron en el separador de la avenida, pero este monumento se perdió lamentablemente. Yo creo que se podía haber movido de sitio y se había conservado en el parque, dentro del cementerio, pero se perdió. Y seguíamos sin construir el Parque Romero. No daban indicios de que esa idea de 1886 ya habían pasado 4 años y nada que hacíamos el Parque Romero. Pero a los 5 años siguientes pasó algo. Ocurrieron 2 hechos importantes en ese año. Uno fue que decidieron trasladar los comerciantes, los mercaderes, a una casa de mercado, así se llamaba, casa de mercado. ¿Por qué le colocaron ese nombre? Porque realmente ellos compraron una casa que acondicionaron. La primera casa de Mercado San Mateo no fue una construcción, fue comprar una serie de casas que habían ya antiguas en una manzana y las acondicionaron. Habían innumerables casas. El que era dueño de esas casas, ese lago donde se construyó la Plaza de San Mateo, la Casa de San Mateo, ahí existió el lago de San Mateo que conocimos en la época de Alfinger cuando pasó por Bucaramanga. Ese lago terminó secándose, esos lotes terminaron del municipio, eran 2 lotes baldíos. El lago iba desde la calle 33 hasta la calle 35, eran 2 manzanas. En un plano de Bucaramanga en 1908 vemos el tamaño de ese lago. Y el municipio se lo vendió a un comerciante que decidió hacer varias casas y fue el mismo que hizo la Plaza de San Mateo. Entonces, la primera Plaza de San Mateo la hizo este comerciante. Hay una discusión sobre el nombre, yo he encontrado la biografía, otras personas me dicen otro nombre, pero en la biografía que yo encontré se llama José Ramón de los Reyes González Arciniegas. Él compró el lote, construyó la plaza y alrededor construyó más casas porque dijo, este va a ser el centro de Bucaramanga donde se va a congregar el comercio. Entonces fue una persona muy visionario y aparte de sacarle a la alcaldía el negocio de hacer la plaza, todas las casas del entorno se apropió de ellas y las construyó y fue un gran negociante. Y cuando terminaron de construir o acondicionar donde iba a ser la plaza, fue su primer administrador. O sea, el señor hizo negocio a la redonda. La biografía de él es muy interesante aprender más de este señor. Entonces a la Casa de San Mateo trasladaron los comerciantes porque dijeron, venga, démosle mejores condiciones para que ellos puedan realizar su negocio. Aquí vemos una foto Gabasa de cuando no había
Parque García Rovira, no había jardín, no había monumento, y era para lo que se esperaba, para los comerciantes. Entonces una vez lo reubicaron a ellos, dijeron, venga, les empezó a sonar la idea de trasladar el Parque García Rovira para este sitio, porque allá en el sitio de la Plaza San Juan de Dios no habían podido iniciar nada. Pero en ese año hubo otra guerra, en 1895 hubo otra guerra civil, pero no tan terrible como la anterior que duró un año, sino fueron apenas 2 meses. Pero algo que debemos aprender de nuestras guerras es que esas guerras siempre nos afecta la economía, el estudio y el desarrollo. Cuando hay guerras, cierran los planteles educativos. Vemos que la historia de la Escuela de Artes y Oficios se vio afectada siempre por las guerras. Siempre que había guerra, tocaba cerrar los planteles educativos. Había guerra, todos los proyectos del municipio suspendidos. Entonces aquí ocurrió un hecho más de que hubo una guerra 2 meses y nuevamente suspendido eso. Pero dijeron sí, debemos irnos para el parque, para la plazuela principal, porque allí al frente del San Juan de Dios, complicada la vaina. Estaba el sitio, inclusive si ustedes ven, el García Rovira es una manzana, ¿no? Y lo que teníamos en la foto que vimos del San Juan de Dios eran 3 manzanas, más o menos equivalente a 2,5, que es donde conocemos hoy que está el sector de las flores, el sector del obelisco, y en la parte de abajo hay un parque más. Era un pequeño parque que estaba ubicado al frente del colegio Santa Teresita. ¿Dónde están los bomberos hoy en día? Entonces ellos dijeron, bueno, vámonos para la plaza principal, ya que logramos correr los comerciantes, y fue cuando decidieron en 1897, esta es otra foto gabaza que tenemos, en 1897 se inauguró un parque jardín García Rovira. Entonces aquí hay 2 referencias importantes en esta historia. Primero, teníamos registrado que el parque García Rovira existía desde 1907. ¿Oh, sorpresa? No, es desde 1897, 10 años antes. ¿Qué corregimos en la historia? En 1907 llegó la figura de Custodio García Rovira, pero ya en 1897 ya se había diseñado un parque jardín. ¿Y por qué le llamaban parque jardín? Porque era más jardín que parque. Porque ahí ya está, ¿lo ven? Es un pedacito acá. Entonces ellos hicieron acá un pedazo enrejado con un jardín. Entonces dijeron, ya tenemos el Parque Jardín García Rovira, nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Pero miren lo que siguió en su entorno. Siguió siendo plazoleta para las paradas militares, para los eventos políticos. Entonces, algo que corregimos en la historia del Parque García Rovira es que realmente existe como parque jardín, más que jardín que parque, desde 1897, pero sin la figura de Custodio García Rovira. Entonces es un nuevo aporte para la historia. Pero dejemos de hablar del García Rovira porque la historia es del Parque Romero. ¿Por qué el Parque Romero? Porque tiene más historia con todo lo que ya hemos contado. Pero era necesario aclarar todo eso. Entonces, ¿qué pasó con el Parque Romero? ¿Listo? Ya aquí hicieron un pedacito, el García Rovira, ya podemos hacer el segundo parque de la ciudad, ¿cierto? Vamos con toda. La guerra de los 1000 días, otra guerra. Nuevamente se suspenden los proyectos, fueron 3 años, nuevamente cierran todos los claustros, todas las escuelas, nuevamente el comercio se paraliza, hay crisis económica. Entonces la guerra de los 1000 días nuevamente hace que el Parque Romero, que dijeron el espacio está, de todas formas hagamos un parque, que el Parque Romero se demore. La guerra de los 1000 días, conocida por todos nosotros, más que todo por la batalla de Palo Negro, que fue la que más nos perjudicó, y hechos que tienen que ver bastante con el Parque Romero, y ya vamos a ver. Llegamos al centenario de la independencia. Sabemos que nuestra independencia fue el 20 de julio de 1810,
Pero resulta que descubrimos algo más en la historia. Tenemos una serie de fotos Gabasa que vamos a mostrar que todas están referenciadas: centenario de la independencia, 1810, 1910, 20 de julio lógicamente, pero cometemos el error de que le dimos a todo lo que pasó en esa celebración la fecha de 20 de julio. Pero resulta que si leemos encontramos que la celebración empezó el 14 de julio de 1910. Entonces son fechas para corregir en nuestra historia, en nuestros conocimientos. Y el primer evento más importante lo encontramos ahí en la segunda frase. Fue el 14 de julio de 1910 cuando salió del cuartel del regimiento Ricaurte el cortejo fúnebre compuesto de 4 carros que conducían los despojos mortales seguidos de 2 más. Entonces recordamos que arriba, donde ocurrió la batalla de Palo Negro, hubo esto, una pirámide de cráneos. Traigo 2 fotos, una Gabasa y una de Amalia Ramírez, porque la gente siempre me ha dicho, no, es que esa foto no es Gabasa, pero resulta que descubrimos que es que hay 2 fotos. La de Amalia Ramírez, que es la de la derecha, que ha salido en muchas publicaciones, y la foto Gabasa, que es la de la izquierda. Entonces ese cortejo fúnebre que arrancó el 14 de julio de 1910, que hacíamos referencia que era la celebración del 20 de julio, realmente fue 7 días antes, y fue el traslado de todos estos cráneos al cementerio central. Dijeron, acabemos ese monumento tan horrible allá arriba, eso es muy triste, todos esos cráneos, eso no tiene presentación. Ordenaron quitarlo. Para que quieran conocer el sitio, existe allá arriba una cruz, se puede visitar. En mi página está el trayecto para llegar a la cruz, o sea, hay un sitio donde pueden ver el lugar exacto donde estuvieron esos cráneos. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre las fotos de Amalia Ramírez y la de Gabasa? Es que la de Gabasa es más antigua. Adivinen por qué. Porque quedó mal el año. Aquí dice 1901 y aquí dice 1001. Este lo hicieron a mano y este lo hicieron con letra molde. O sea, este lo hicieron a las carreras y quedó feo. Entonces Gabasa tomó una foto con el letrero feo, pero después Amalia tomó una foto con el letrero ya corregido y de letra molde. Entonces el 14 de julio fue que se realizó el movimiento de estas cráneos, le dicen calaveras, pero para mí son cráneos. Calavera yo creo que es todo completo, para mí son los cráneos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es que en esta semana de celebración es que nace el Parque Romero. Y vemos una de las primeras fotos, en realidad son alrededor de 12, 15 fotos, pero vamos a realizar otra charla sobre esos acontecimientos. Hoy solamente vamos a presentar las fotos de esa celebración que tienen que ver con el Parque Romero. Entonces hablamos en la descripción anterior que además del coche con los cráneos, venían un coches con banderines y con una serie de cosas, y aquí lo vemos llegando. Aquí está la iglesia San Juan de Dios, el cementerio, aquí está el parque que se iba a inaugurar, el Parque Romero, y aquí vemos llegando el coche fúnebre, Bucaramanga, 1910, pero esto fue el 14 de julio. Entonces vemos que aquí dice coche fúnebre de los combatientes muertos en Palo Negro. Entonces esto fue todo un homenaje en la misma semana de celebración del centenario, era la inauguración del parque, entonces esto fue parte de esa gran celebración. Coches, las fuerzas militares. Aquí vemos un día después, 3 días después, el 17 de julio, fue la bendición de la capilla del Hospital San Juan de Dios. Estaba a cargo de la Congregación de las Hermanas de Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, más conocidas como las del Colegio La Presentación, pero esa comunidad se llama así, Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Ellas fueron las que estuvieron a cargo del Hospital San Juan de Dios. Ellas organizaron la bendición de la capilla y el primer colegio de la Presentación fue en inmediaciones de este parque. Ahorita vamos a ver una foto, o sea, el colegio de la Presentación nació en inmediaciones de este parque, antes de irse a la carrera 18,
con calle 35 o calle 35 con carrera 18, donde hay un parqueadero, que ahí fue ya una sede grande, construida y grande. Pero las hermanas dominicas comenzaron con la educación en este sector. Entonces aquí vemos la foto Gabaza, Centenario de la Independencia, bendición del Hospital San Juan de Dios, al frente del parque. Entonces, esta charla va a ser muy interesante cuando la veamos porque hubo muchos acontecimientos. Y finalmente, el 18 de julio de 1910 se inauguró el parque. Otra corrección que tenemos, porque siempre hablábamos de que el parque se había inaugurado el 20 de julio, porque uno dice, pues están celebrando el centenario, uno dice, pues el parque fue el 20 de julio, pero la fecha exacta fue el 18 de julio de 1910. A las 2 de la tarde se reunieron en torno del monumento. Entonces ahí vemos una foto Gabaza que ha sido publicada en muchas ocasiones, inauguración del monumento en honor al padre Francisco Romero, pero vamos a hacer alguna corrección en esa historia. Vemos las fuerzas militares, vemos unas damas en su elegancia y esto fue el monumento en el momento de la inauguración. Algo importante también de corregir en la historia es el tema de que realmente cuál fue la razón de este monumento. ¿Qué estábamos celebrando en ese momento? El centenario de la independencia. ¿Y qué estábamos moviendo? Los cráneos de los combatientes de la batalla de Palo Negro, que hizo parte de la Guerra de los 1000 días. Entonces, toda esa celebración que dio pie, oportunidad de inaugurar el Parque Romero, realmente nos lleva a entender que la principal razón no fue el Parque Romero para el obelisco. Claro, el parque sí se llama Parque Romero y el obelisco sí tiene unas placas, pero las principales fueron en relación con la celebración. Entonces el monumento fue para glorificar a los próceres y mártires de la independencia. Acordémonos que ese era el motivo de la celebración en ese momento, en esa semana, la independencia, y se aprovechó para recordar la batalla de Palo Negro. Entonces encontramos 4 placas en el entorno del obelisco y la primera dice: tributo de Bucaramanga a los héroes y mártires de la independencia nacional en el primer centenario del día glorioso. Entonces, claro, esa es la principal razón del obelisco, porque eso estábamos celebrando y duramos una semana celebrando, desde el 14 de julio hasta el 20 de julio. Entonces, la principal razón del obelisco es la del centenario. ¿Qué dice la segunda placa? A los nobles sembradores del bien de Santander, el pueblo de Bucaramanga agradecido. Hacía referencia también a todos los que habían luchado por nosotros en nuestras tierras, al movimiento de esos cráneos. Y ya, como le quedaban 4 carras al obelisco y el parque ya tenía un nombre que era Parque Romero, pues claro que teníamos que hacer honor al padre Francisco Romero, que es la placa que encontramos aquí abajo, en memoria al doctor Francisco Romero. ¿Por qué era doctor? Igual que la placa de arriba, al padre Eloy Valenzuela, padre doctor Eloy Valenzuela. Eloy Valenzuela participó en la primera expedición botánica. Entonces él era un doctor, él era un estudioso. Y entonces, ¿qué tiene que ver el padre Eloy Valenzuela en ese momento? Fue uno de los primeros párrocos de nuestra ciudad. Y recordémonos que él fue el encargado de San Laureano, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, y cuando llegó el padre Francisco Romero, él llegó a ser párroco de San Laureano y la capilla San Juan de Dios dependía de San Laureano. No era una parroquia aparte, sino la capilla San Juan de Dios era una iglesia que dependía de San Laureano. Entonces todos ellos tenían relación con el sector, con la capilla San Juan de Dios y con la historia de Bucaramanga. Entonces el obelisco en el Parque Romero tiene 4 dedicatorias. La dedicatoria a los héroes y mártires de la independencia,
a los sembradores del bien de Santander, al padre Eloy Valenzuela y al padre Francisco Romero. Entonces, algo en la historia que decimos es que el obelisco del padre Romero, claro, en parte, pero es importante recordar qué hechos ocurrieron durante la colocación de este monumento. Esta obra del obelisco la realizó un marmolero, Miguel Vicente Rueda, quien tenía un taller a los alrededores del parque. Esta es una foto gabaza del Parque Romero que lamentablemente la hemos visto publicada, pero la han cortado por acá. La encontré publicada en libros, en páginas, pero cortada por acá. Gracias a Dios encontré la original con la marcación. No es una foto muy buena, porque vamos a ver unas más bellas, pero nos lleva a ver algo que se ha perdido. Dos cosas hemos perdido acá. Lamentablemente me toca darle la palabra al final, pero voy a decirles. Una, los faroles de su momento, y otra, la reja que tenían en el entorno del obelisco para que no le pasara nada. Tenían esa reja con el propósito de cuidar el obelisco. Hoy lamentablemente no existe, cualquiera puede acercarse, acceder a él, y pues vive siendo muy deteriorado, y cuando hay marchas de pronto los rayan, les hacen grafitis. Pero fíjense que cuando nosotros hacíamos algo lo cuidábamos. Inicialmente el García Rovira también tuvo una reja que lo protegía. Aquí había una reja que lo protegía. Uno dice, bueno, pero la asaltan. Sí, pues los violentos la asaltarán, pero por lo menos en esa época había algo de cultura de urbanidad, y la gente entendía las rejas para que no me acerque. Entonces, lamentablemente, eso se ha perdido. Bueno, y íbamos en el 18 de julio y no hemos llegado al 20 de julio, ¿no? Una semana celebrando, y ahí hay otro hecho histórico. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede haber pasado en esa celebración del centenario? ¿Qué parques se les ocurre que también inauguraron en la inauguración? Pues el Parque del Centenario, efectivamente. En esa celebración se realizó la inauguración de otro parque, del Parque del Centenario, pero este sí se inauguró el día exacto, el 20 de julio. Entonces, ¿cuándo fue que se inauguramos el Parque Romero? El 18 de julio. Y realmente el 20 de julio fue la inauguración del Parque del Centenario. Entonces se realizó un desfile cívico desde el Parque Romero hasta el Parque del Centenario. Todo esto era siempre acompañado de desfiles. Entonces esta es una de las fotos más antiguas del Parque del Centenario. Fíjese que el edificio que conocemos como Centro Cultural del Oriente, donde estuvo el Colegio San Pedro, Santander, el Pilar, no estaba en construcción. Todavía estaba en construcción. Todavía la delineación de las vías no era mucha, porque en 1910, ¿cuántos carros tenía Bucaramanga? Ninguno, no había llegado el primer automóvil a la ciudad. Entonces, por eso no ven ustedes que estén delimitadas las calles, porque pues no había necesidad. Eran animales, coches, lo que era el medio de transporte. Entonces, en esa gran celebración que inició el 14 de julio, el 20 de julio sí se inauguró el Parque del Centenario. Finalmente, tenemos aquí una de las mejores fotos, gabaza, que hay del Parque del Centenario en su momento de inauguración. La toma es muy buena porque no están las ramas del árbol. Vemos ¿cómo es que llama esto? No. La espadaña. Esto es una espadaña. El campanario es un cuarto de 4 paredes. Cuando es así, un arco con campana se llama espadaña. Entonces vemos aquí la espadaña de San Juan de Dios. Vemos los faroles ahora sí con más detalle y la cerca. Entonces aquí vemos una de las fotos de inauguración de este parque. Vamos a mostrarle una foto que considero también inédita, que poco se ha mostrado y que es muy interesante. Esta es una foto gabaza inédita
Se me fue un poquito la firma. Pero a ver, traten de ubicar desde qué ángulo es. Aquí, uy, Dios mío, me pasé. Bueno, aquí vemos el obelisco. Algo que tenemos que entender es que aquí hay una calle, pero aquí no se ha hecho la otra calle. Aquí no se ha corregido la avenida. Entonces resulta que cuando veamos una foto más adelante nos vamos a dar cuenta que esta es la calle 45, sino que la calle 45 fue totalmente reformada. Tenía esta saliente acá, la calle al frente del cementerio y del hospital y de la capilla no coincidía con la calle de atrás. Ahorita vamos a ver unas fotos que nos permiten ver eso. Entonces esta es una foto y aquí tenemos el parque con el obelisco, pero no tenía nada en su entorno, no tenía nada de senderos, de bancas, simplemente estaba una foto mucho más antigua. Estamos diciendo que es más antigua que la anterior. Aquí en esta foto ya la encontramos con las jardineras, con los faroles, totalmente diferente. Entonces me quedo, digamos, en un orden cronológico errado, porque aquí no vemos ni faroles, ni jardinera, ni nada. Fue simplemente la inauguración del obelisco y faltó la formación del parque. Vamos a ver dos fotos Gabasa más que se dejaron para el final porque son de época anterior, pero tienen que ver es con el momento en que se sacaron estas fotos y ya les doy la explicación. Quintilio Gabasa, Rafael Gabasa, mi abuelo y bisabuelo fueron los fotógrafos con los cuales logramos esta historia fotográfica de nuestra ciudad. Ellos quisieron sacar un álbum de la ciudad, pero quisieron que fuera diferente. Entonces ellos enviaron a Estados Unidos unas postales. ¿A qué me refiero con postales? Eran fotos que ya se podían conseguir acá en el comercio. Uno podía ir al comercio, comprar una foto antigua de Bucaramanga y por detrás estaba la parte para uno escribir y mandarla por correo. Eran postales, se hacían muchas postales. Inclusive la gente hacía postales propias. Yo podía sacarme una foto mía y decir, venga, yo quiero que salga postal porque la voy a mandar a mis amigos. Entonces era la foto y por el respaldo estaba el diseño de postal para poder ser enviada por el correo. Entonces, en relación al Parque Romero, encontramos dos fotos postales iluminadas en los Estados Unidos que les estamos presentando. Entonces, aquí está una muestra que les digo de cómo la calle era deforme. Fíjense dónde están los árboles y fíjense la esquina del andén dónde está. ¿Sí lo ven? Los árboles iban mucho más salidos y la esquina del andén viene por acá. En la foto que vimos anteriormente, aquí no había un diseño de un muro en el cementerio, sino había una pared divisoria. Aquí ya se generó un diseño. Frente al Parque Romero ya había un andén, había una calle, los postes en el medio, no habían vehículos, eran animales, pero fíjense lo que les decía, que la calle golpeaba aquí contra las casas, pero aquí ya se había hecho una modificación. Aquí ya vemos una foto más avanzada porque hay un vehículo, tenemos referencia que los carros, el primer carro llegó a Cúcuta en 1914, y a Bucaramanga en 1916, es la reseña que tengo yo. Entonces aquí ya tenemos un carro que tuvo la delicadeza o desfachatez de subirse al parque a tomarse una foto. Porque vemos que ya hay una calle, miren, ya se crearon las calles, aquí no se había tumbado las casas para corregir la avenida. Y mire lo que hizo este carro, se subió al andén. Era el carro número 20 que tenemos en la ciudad. Entonces, dentro del archivo Gabasa tenemos estas fotos, le llamaban iluminar, pero era colorear, relacionadas con el Parque Romero. Y encontramos más fotos de otros artistas, como es el caso de Chambón. Chambón también hizo un álbum de vistas. De pronto hacemos una charla sobre todas las postales de él, son 20, las tenemos. Y estas son las fotos relacionadas con Chambón. En algunas ocasiones la gente le gusta cortar la foto por acá
Igualmente por acá, le quita la autoría y en algún momento cuando mi papá estaba recopilando fotos para sus libros, le dijeron, venga, esas son Gabasa, pero gracias a la labor de nuestro amigo Saúl Mesa, logramos hacernos a todo el archivo. Aquí vemos nuevamente la foto que les dije. Fíjense que esto es frente a la capilla y aquí choca con las casas. La calle 45 aquí tenía una desviación, no se había hecho el otro carril. Y aquí vemos una foto chambón también muy antigua porque todavía no se ven los faroles. Prácticamente cuando se colocó el monumento. Y tenemos dos fotos más. Tenemos una foto del libro de Riverita, un gran amigo de mi papá en Vanguardia Liberal. Él sacó un libro de fotos y parques de Bucaramanga y fíjense cómo los faroles ya los habían dañado. O sea, si nos quejamos hoy en día de que se dañan las cosas, miren, ¿se acuerdan que eran con dos farolas colgantes y una arriba? Aquí ya los habían dañado. Entonces, ¿qué hicieron? Tumbaron lo de arriba y colocaron un nuevo farol. Y lamentablemente la reja ya había desaparecido. Entonces no es algo reciente que se perdió la reja que protegía el obelisco. Esta foto es aproximadamente de los años 90, diría yo, y ya los faroles lamentablemente no los habíamos cuidado. Y esta es una foto muy interesante, la autoría no la tengo, pero sale en el libro de la celebración del Colegio de la Presentación. Este es uno de los primeros cursos y se tomaron la foto al frente del plantel, en el Parque Romero. Entonces el Parque Romero hace parte de la historia del Colegio de la Presentación. Aquí vemos que habían bancas y estos son uno de los primeros alumnos. Entonces la invitación de hoy a conocer la historia del Parque Romero es reconocer que no fue el primer parque de la ciudad, pero es el parque que más historia tiene. Todos esos hechos que hicieron que se demorara con su construcción, su inauguración. Reconocer que el obelisco es en honor a cuatro motivos. Saber que el parque no se inauguró el 20 de julio, sino fue en una fecha anterior, fue el 18 de julio, que fue una gran celebración de 7 días. Y pues esta es la historia, digamos, del Parque Romero que a lo mejor no conocíamos o no teníamos claro. Les agradezco la asistencia y cualquier inquietud, cualquier pregunta, con gusto será atendida. Bueno, abrimos las preguntas. Muchas gracias, don Giovanni, por esta fantástica charla. Acá don Carlos. Buenas noches. Felicitaciones a Giovanni, muy buena la explicación, muchas cosas que no conocíamos. Pero tengo una duda, ¿por qué un obelisco siempre está asociado con la masonería? ¿Por qué apareció el obelisco? ¿Tiene alguna idea de eso con la masonería? No, yo creo que hay un amigo que nos puede colaborar, pero se me perdió, estaba aquí de pie. Se nos fue, estaba al lado tuyo. No, la verdad la relación no, pero si vemos el obelisco de Washington también tiene relación con la masonería. Todos los obeliscos tienen relación con la masonería. Ahora, si nosotros buscamos nuestra historia, nuestros principales y grandes gobernantes fueron masones, ¿no? Eso es una charla interesante de hacer, de la historia de la masonería en Bucaramanga. Lo que pasa es que desconocemos mucho de eso y puede tener relación con quien estaba gobernando en ese momento. Así como te digo, el obelisco de Washington también tiene relación con la masonería. Bueno, tengo dos preguntitas relacionadas a lo mismo. De ese montón de cráneos, eso me fascina, es como súper raro. Y mi primera pregunta es, ¿cuándo montaron? Pues, o sea, ¿cuánto tiempo estaba en el parque antes de lo quitaron? Y segundo, ¿cuándo lo enterraron? ¿Todavía está marcado ese sitio donde ya descansen? Sí, sobre los cráneos que fueron movidos de su lugar allá arriba en la loma de Palo Negro al cementerio, se colocó un monumento, pero lamentablemente el cementerio católico ha tenido muchas remodelaciones y lo han reformado, y ese monumento en este momento está en otro sitio.
Entonces la gran pregunta que hacíamos con Hernán, que estuvimos allá tomando la foto del monumento, que era en piedra y lamentablemente ahora es de color rojo y verde, no entendemos por qué lo pintaron, es cómo mueven el monumento y dónde quedaron esos cráneos. Entonces esa es una pregunta que no hemos logrado aclarar. Suponemos que en su momento quedaron bajo el monumento, porque quedaba en la página mía, está publicado eso, el monumento que se hizo en honor a esos muertos en Palo Negro quedaba sobre un pasillo. Entonces estaba el espacio perfectamente para hacer la fosa y colocar el monumento, pero ahora está lo trasladaron y no sabemos qué pasó con esa ubicación. Y lamentablemente el monumento en piedra lo pintaron de rojo y de verde. En mi página en Facebook, Foto Gabaza, lo pueden buscar colocando la palabra monumento o cementerio y les va a salir la imagen, la anterior, la antigua y la nueva. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Acordémonos que la Guerra de los 1000 días finalizó en 1903, ¿sí? Hay textos donde hablan de 1903, que fue de 1899 a 1903 y cuentan los años, que inicios de 1903. Puede ser finales de 1902, un dato interesante corregir. Y fueron movidos en 1910, es decir, duraron 7 años allá el monumento, que para los gobernantes fue deprimente, ¿no? O sea, no consideró que fuera realmente un monumento tener toda esa cantidad de cráneos y decidieron moverlos al cementerio central o cementerio católico. Sí. Cabe aclarar que también hay otro monumento en el aeropuerto, no sé si ese tendrá que ver con… En el aeropuerto Palo Negro han habido varios proyectos. Si revisamos la historia, en la parte baja iban a hacer un mural en media luna y hay textos y documentos de que se adquirieron los terrenos, que la Academia de Historia Santander iba a liderar ese proyecto. Iba a estar un muro con el nombre de todos los combatientes que fallecieron o combatieron, bueno, redundante, de todos los combatientes hayan fallecido o no en la batalla de Palo Negro. Hay mucha historia y la Academia de Historia de Santander en la prensa se sentía orgullosa de que iban a hacer ese monumento. Lamentablemente la Aerocivil lo prohibió porque dijeron que era un sitio neurálgico para que desde ahí la gente accediera a la plataforma del aeropuerto. Entonces cancelaron ese proyecto. Y arriba ahí es otro obelisco y hay otro monumento. El obelisco fue movido, está en su lugar original, que es en la salida de los carros, y el monumento nuevo está hacia la parte de donde se hacen los taxis. Hay 2 monumentos más en el Palo Negro. Sí, de pronto hubo un malentendido. Recordemos que el monumento de las calaveras, o sea, los cráneos, estaba ubicado, era allá en Lebrija, y después fue trasladado hasta el cementerio central. Subiendo para el aeropuerto, después de la curva que se volvió un mirador donde paran todas las motos, que a la derecha era el restaurante Cuchara de Palo, a la siguiente curva a la derecha, a la izquierda van a ver una cruz. Por ese camino ustedes lo toman y van a encontrar una cruz grande donde estuvo la pila de cráneos. Allá está todavía, lo que pasa es que eso es privado, ¿no? Entonces ustedes asumen el riesgo de pasarla cerca de púas porque es un lote privado. Pero no me pasó nada. Felicitaciones, Giovanni, por este proceso que continúa, ese apostolado de difundir ese patrimonio histórico, fotográfico y la cultura bumanguesa. Si quieres, bueno, esa también. Es que traje a mi mamá que se crió en el barrio Las Chorreras, ahí por la calle 45 con 14. Y ella fue, en su época de infancia, me he contado muchas veces de que se dio gusto bajando a pedradas en los mangos, los famosos mangos, ¿no? Sí. Que no son de los mangos de los, bueno, es una variedad de mango, pero que es picado por dentro y sale como podrido, ¿no? Y es como paliducho, blanco, insípido. Ella
ella me comenta de lo que significó ese espacio para ella, de la vida que había escolar, del hospital, del cementerio. Y pues no sé si más adelante tú vas a hablar de pronto también de la calle del Dolor, de la 45, porque realmente es eso, ¿no? ¿Qué significaba el Parque Romero? Pues para mí significa un espacio bastante grande y ese verdor es como un paliativo a todo ese dolor, el San Camilo más abajo, el antiguo cementerio municipal, el de los ateos, el hospital, ¿cuál? La cárcel, eso también, el ancianato que hay más arriba, sobre la 16 con 45. Entonces la calle Dolor, la calle 45 tiene como una especie de estigma, ¿no? Diría yo, y sobre todo el parque también. Mi mamá me comentó que ella vio siendo niña, ella nació iniciando los 40, ella vio la pila de muertos del 9 de abril, del 9 de abril del 45. ¿Cuánto fue el 48, corrijo? Bueno, del 9 de abril, que ahí hubo varios días pilas de gente que murió, ¿no? Con esa, del Bogotazo, exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, algo que nos pasa en nuestra Bucaramanga es que uno cree que una calle conserva su nombre desde principio a fin y lamentablemente la calle 45 tiene dos nombres. Es realmente la calle de los Dolores de la 15 hacia abajo, pero la 15 hacia arriba tiene otro nombre. Yo estoy haciendo un estudio de los nombres de las 36 avenidas que tiene Bucaramanga. Por ejemplo, la calle 56 tiene 3 nombres en 3 trayectos. Entonces es muy interesante saber que la calle de los Dolores la llamaron así popularmente por todo lo que había en su entorno. Y algo importante de corregir también hay de corregir en la historia de las chorreras de Don Juan, es que la gente se confunde con… Hay dos partes. Tenemos un parque que le llamaron el Parque de las 3 Bs, que era donde sacaban supuestamente agua los aguateros, que queda al frente del Parque de los Periodistas y del nuevo Parque La Rosita. Es una cuñita en la 15. Y ese parque fue mal llamado de las 3 Bs, porque es que ahí no podían sacar agua. Por ahí bajaba la quebrada La Rosita. ¿Y por qué no podían sacar agua ahí? Porque la agua bajaba sucia. ¿Y por qué bajaba sucia? Porque estaban más arriba los baños de la Filadelfia. Entonces lo que realmente había en las chorreras eran unos nacimientos de agua pura. Y allá sí iba la gente a sacar agua en las chorreras de Don Juan. Pero lamentablemente algún gobernante llamó el Parque de las 3 Bs a un sitio donde no se recolectaba el agua. El agua se sacaba realmente de los nacimientos de las chorreras. Agradezco a don Gabriel Gutiérrez, que es el que me ha ayudado a aprender todos estos daticos que yo tenía todas las preguntas, decía, venga, pero ¿dónde era la Rosita? Porque la chorrera es acá y vemos la Rosita más allá. Entonces él me dijo, es que las chorreras eran nacimientos, agua pura, y la Rosita era un caudal que estaba hacia otro lado. ¿Cómo está, señor Gabaza? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted por este espacio tan maravilloso. Señor Gabaza, es que pues, viendo estas fotos y observando pues, la originalidad de ellas y lo inéditas, quisiera que nos fuéramos a la primera foto. ¿Por qué? Porque es que en las fotos, fuera de lo que usted nos está mostrando, la siguiente, por favor, la donde está la panorámica del parque. La más antigua, la primera. Esa. Esta. Esto me causa curiosidad que fuera de lo que usted nos trata de mostrar, el parque como se ve bonito, aquí a este lado veo una casa de 2 pisos. Entonces veo que hay una referencia a una casa antigua que creo que donde estaba la estación de bomberos. Sí, ese es el colegio Santa Teresita. Resulta que también tenemos una foto, no es foto Gabaza, tenemos una foto aérea de ese colegio, era una estructura antigua similar al del Centro Cultural del Oriente, muy bella, debió ser patrimonio, debió conservarse, pero lamentablemente como no cuidamos las cosas, llegan a un punto que por riesgo hay que demolerlo. Aquí todo tiene riesgo y todo hay que demolerlo y nada se puede conservar. Entonces eso que se ve a la derecha, acá, esto es donde está actualmente la estación de bomberos, es el colegio Santa Teresita.
Y otra cosa de esta misma foto es que atrás del parque cementerio, si no estoy equivocado, veo muchos árboles, eran donde se enterraban en el piso las bóvedas. ¿Dónde? ¿Acá? Atrás, sí. No, esa es la cañada de la quebrada La Rosita. Vale. Otra foto, por favor. Porque aquí está el barrio San Miguel. Aquí Vale. está la hacienda La Bucaramanga, donde hizo el barrio San Miguel, y aquí viene la cañada La Rosita. Vale. Y la foto del Parque Centenario, por favor, que también veo algo inédito en esa foto que no la conocía, que no existía el Teatro Santander, pero sí existía ¿Dónde está? el café, no existía el Teatro Santander, pero sí existía el Café Centenario. Gracias. ¡Ey! Volvemos a lo mismo. Determinaron que la estructura era muy antigua y que tenía mucho riesgo y que tocaba tumbar el Café Centenario. Algo que tenía historia, gracias a Dios hay muchas fotos de eso, pero imagínense ustedes en el entorno de este parque haber conservado ese edificio emblemático, más antiguo que el teatro, que hacía parte de nuestra historia, de los recuerdos de nuestros viejos. Entonces, muy triste que el predio fue demolido en el momento que hicieron la remodelación del Parque Santander. Compraron ese predio para ampliar y hacer los sitios de ensayo, tengo entendido, una parte nueva para que el teatro fuera más moderno, y no pudieron conservar la fachada o reforzarla o rehacerla y conservar la historia de nuestra Bucaramanga y hacer algo nuevo adentro, sino decidieron tumbarlo y colocar una reja metálica, una malla, que uno ve todo lo que pasa adentro. Lamentablemente no cuidamos nuestro patrimonio, no cuidamos nuestra historia, no queremos conservar nuestra historia y por eso se han perdido tantas cosas. Bueno, vamos con la última intervención. Bueno, la casa que usted comenta, donde estaba el Café Centenario, como dato histórico, Giovanni, esa casa fue de Ramón Vergel, que ese señor fue el papá de María del Carmen Vergel. ¿Quién fue María del Carmen Vergel aquí en el público? No, ella no vino. La famosa niña que murió en 1917. Bueno, Giovanni me continúa la historia. No, sigue. Sigo. Bueno, ¿quién la continúa? La famosa niña, cuando uno iba al cementerio central, que estaba a la entrada, que le hacían romería, que ella murió precisamente en el Coliseo Peralta, que había cumplido 15 años. Entonces el dato histórico es que esa casa la construyó, fue del papá, don Ramón Vergel. Pero no contaste lo de la niña. Bueno, esa niña murió, ella no murió de una vez, ¿no? Ella estaba patinando ahí en el Coliseo Peralta, tuvo una caída y ella murió al día siguiente y apenas tenía 15 años. Entonces, en el cementerio central a la entrada estuvo esa tumba, que fue un sitio de romería hasta el año 2011 que estuvo ahí y se la llevaron para Medellín. Entonces el dato era que esa era la casa del papá de ella. Sí, se convirtió en un sitio de romería que hacían Miguel. De hecho hay que hablar de eso, ¿no? La gente que visitaban el cementerio central. Y es que eso se generó porque ella la veían como una niña santa, o sea, era una niña que inspiraba eso. Entonces eso hace que se genere todo eso. Bueno, ya que nos colocaron esta foto, aquí vemos algo interesante. ¿Ustedes habían visto juegos infantiles en los parques en esa época? Aquí vemos el primer juego infantil. Resulta que tenemos fotos, las fotos más antiguas de el arreglo de las calles para la llegada de los vehículos son en el Parque del Centenario. Tenemos una por la acera de abajo, frente al taller de Penagos, donde sale un rollo, esto es como una vibro, Edwin. Esta era la de aplanar las vías. Esto es una mole de concreto, un rodillo, esto es un rodillo de concreto. Entonces en esta foto vemos que ya estaban pensando arreglar las calles en el entorno del parque
ya había sido inaugurado, a lo mejor ya iban a llegar los vehículos o ya había llegado alguno, no vemos por ahí. Pero en otra foto Gabaza, frente al taller Penagos, en la acera abajo, también sale el rodillo. No he visto más fotos antiguas con rodillos, entonces a mí me da la impresión que fueron las primeras calles que se arreglaron de la ciudad, porque ahí están los rodillos. Y aquí vemos un señor, miren la moda, el vestir, la elegancia, sombrero, bastón. Mucha gente podría asociar de que tiene bastón porque sufre de alguna hernia, porque no puede caminar, por su avanzada edad, pero no, el bastón era parte de la etiqueta, era parte del vestir. Entonces la gente compraba su bastón para verse elegante. Entonces vemos aquí un ejemplo de la etiqueta y de la gala. Y miren los muchachos con mochos, lo que llaman hoy mochos, pero miren, con su sombrero y su saco. También había etiqueta. Todos con sombrero, vea, muchachos en su juego, con su saco y su sombrero. Aquí vemos más etiqueta. Los vestidos, lógico, hacemos referencia a que estamos asociando que esta foto puede ser del 20 de julio de 1910, día de inauguración en donde todos acudieron con su etiqueta. Bueno, señores, les agradezco mucho. Aquí lo más importante no es repetir fotos, sino mostrar fotos nuevas. No es contar lo mismo, sino aclarar cosas, descubrir hechos. Y todo esto se logra es con la lectura. Si no leemos, si no escudriñamos, no vamos a corregir o aprender de la historia. Esa es la recomendación. Hay muchos libros, hay muchos textos, diariamente la gente vive sacando libros y debemos aprovechar todo eso para conocer más nuestra ciudad y para corregir y cambiar el chip, porque a lo mejor crecimos con un chip, con una historia y no es tarde para que la podamos corregir en nuestra mente. Muchas gracias por habernos acompañado.